Muy buena tarde, bienvenidos a nuestra reunión, a nuestra clase número 24. Hoy que es 28 de abril del año de la pandemia de 2020, en este espacio creado por ustedes para seguir platicando de la evolución histórica y la creación de las figuras que van a incidir en el ámbito penal, tanto procesal, de investigación y todo lo relacionado con esta apasionante área del conocimiento. Eh, Espero, en primer lugar, que se encuentren bien, que sigan en casa, porque eso es lo más importante, que entre todos nos cuidemos para poder mantener a raya esta crisis, esta emergencia sanitaria que atraviesa el mundo en estos momentos. Bueno, pues he estado platicando con ustedes de los siglos. Estamos ya en el siglo decimonónico. Ayer platiqué varios eventos con ustedes relacionados con el crimen, algunas anécdotas propias del siglo XIX. Hoy nos vamos a mantener un poco en el ámbito, pero tendremos que regresar también a Europa porque hay que analizar la gran producción de filosofía que se va a dar en ese siglo de aquel lado del Atlántico. Eh, Vamos el día de hoy a ponernos un poco en un orden cronológico que, insisto, creo que es como método nos ayuda muchísimo. Ya les platiqué aquí el tema de los tratados de Córdoba, recuerdan que por cierto se los debo. Voy a empezar a anotar porque si no, sí. Y las cosas que les platique, eh, por favor, pues con esta confianza, para eso se construyó el espacio, pues me dicen, oiga, comentó de un libro, comentó de esto, el link, dónde dice, y con mucho gusto los comparto. Bueno, 1821, les platiqué del plan de Casamata, la abdicación de Agustín de Iturbide, el hecho de que ya México se vaya hacia una república, ¿no? Solo dejarles una nota adicional en el ámbito de la historia que es apasionante, de que el plan de Casa Mata se fragúa precisamente para reposicionar al Congreso mexicano, que había sido disuelto, sus diputados apresados, y cuando se hace la Constitución de 1824, que digamos es de las primeras constituciones. No vamos a entrar en un debate constitucionalista, porque efectivamente hay sectores que parten desde la Constitución de Cádiz, hablan de la Constitución de los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, pero aquí en el caso nuestro, vámonos a 1824. En esta constitución, que es muy interesante, va a establecerse, pues por la experiencia el, del plan de Casa Mata, en el que pues, los diputados que se habían expresado en contra del emperador de una república y que pues, les dieron el jalón y vámonos a la cuarentena penitenciaria, pues cuando se hace la constitución del 24 no pierden la oportunidad de que se establezca en un artículo que los diputados no podrán ser perseguidos por las ideas que expresen, ¿no? Entonces, la constitución del 24 va a ser el primer documento normativo de ese nivel constitucional en el que los diputados se garantizan para sí mismos el no ser detenidos en una eventualidad. En algunas tendencias de interpretación se pensó que esto constituía el fuero y que los diputados tenían fuero, es decir, que eran intocables. Pero el propio constituyente de 1824 fue muy claro, que no había más fueros que el militar y el eclesiástico, nada más. No, la interpretación que se da décadas después
de que son inmunes e impunes, es diferente. Que un diputado, que un senador, que ciertos servidores públicos tengan inmunidad penal respecto a la función que desempeñan es algo distinto. No, no es lo mismo inmunidad procesal que impunidad, aunque en la historia de México la segunda fue la nota característica de la clase política de nuestro país, la impunidad. Bueno, pero estamos en 1824 y aquí quise dejarles esta anotación histórica de el origen de esta percepción del fuero. Ahora, vamos a ver, 1824, ¿qué es lo que interesa a este nuevo gobierno, ya a una república con su primer presidente, en una nación que está dividida de una forma muy fuerte? Porque tenemos a los pro imperialistas, a los que inclusive le pidieron a Iturbide que regresara, que provocó el hecho de su detención, su muerte allá en Tamaulipas. Um, y el sector que pues, está defendiendo la República. Hagan de cuenta que estábamos como estuvo Francia en su momento. Eh, ¿Recuerdan cuando había monarquistas contra republicanos, la intervención de Napoleón? Bueno, pues lo mismo nos está pasando en México en 1924, ¿no? El país sumamente dividido por quienes dicen, no, 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 nosotros tenemos que estar gobernados por Europa. De hecho, recuerden que la casa de emperador de Iturbide es la casa borbónica, la que, uy, les platiqué hace un montón de la Casa Borbónica, de allá siglo XVII, siglo XVI, de la que depende el actual rey español, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esa maraña de cosas en lo político, en lo económico es un desastre México, ¿eh? Un desastre, un desastre, un desastre, porque Iturbide dejó el país en quiebra, en quiebra, en quiebra. Eh, entonces, la economía está así, manita abajo. Eh, y en el aspecto social no hay una integración porque seguimos con esa brecha hacia los mestizos, hacia los demás grupos raciales que integran nuestro país, y pues solamente hay una élite aristocrática, la nobleza mexicana, el poder político y nada más. Entonces, ¿cómo, cómo se va a visualizar el proceso penal en la Constitución de 1824? Si bien es cierto, como lo compartí con ustedes en la clase de ayer, los tratados de Córdoba señalaron que en lo que se establecían las cortes iban a seguir vigentes las leyes anteriores. Bien, la Constitución de 1824 va a establecer las pautas de los procesos, pero pues el desorden que existe en el ámbito político en nuestro país no va a dar oportunidad a la Cámara de Diputados a que expidan leyes procesales penales, a pesar de que el proceso penal se va a convertir en uno de los actores principales durante todo el siglo decimonónico. Todo el siglo decimonónico, el proceso penal va a jugar un papel fundamental. Uy, ya les voy a platicar inclusive de dónde vienen ese tipo de expresiones como queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. Pero todavía no, vamos primero por partes. 1824. Fíjense lo que establecía la Constitución de aquel tiempo. La pena de infamia no pasará del delincuente que lo hubiere merecido según las leyes. La pena de infamia. ¿Se acuerdan cuando les platiqué aquí del fuero juzgo? El fuero de los godos y visigodos, la ley égica, ¿se acuerdan? Que decía desde el siglo XIV,
las penas no pasarán del delincuente a su familia, a sus hijos. Bueno, siglo XIV. Aquí estamos en el siglo XIX y por primera vez en México se establece que la pena de infamia no pasará del delincuente que lo hubiere merecido según las leyes, leyes que no se van a expedir. Pero la pena de infamia es una pena que está imponiendo o que imponía la Audiencia Real del Crimen por instrucciones de la Inquisición. Porque la Inquisición decía, esta persona, por ejemplo, va a tener para toda la vida su San Benito. Y todos van a tener también esa condena, una infamia. Cuando se trataba de delitos de carácter patrimonial, de herejía, que tuvieran alguna afectación a la creencia teológica. Entonces, en esta constitución, pues vean nada más la importancia que tenía, o mejor dicho, la repercusión que tenía la pena de infamia en el siglo XIX, en la parte inicial del decimonónico, que lleva a decir, no va a pasar delincuente, no la prohíbe, lo que prohíbe es que se haga trascendental. Trascendental, no en el sentido filosófico que va a manejar Heidegger, no, no, me refiero a lo trascendente de trascendencia generacional. Ah, dice, queda para siempre prohibida la pena de confiscación de bienes, que era lo que le encantaba a la Inquisición, andar confiscando, ¿no? A ver, me quedo con lo tuyo, me quedo con tu borreguito, me quedo con tu terreno, me quedo con tu carro, me quedo con todo. Ya, dice la Constitución del 24, stop, eso se acaba y ya no pueden andar ahí quedándose con los bienes de nadie. Porque inclusive Iturbide, digo, no fue una pena, claro, Iturbide antes de la abdicación, como no había feria, mandó a su gente a que le metiera mano a un recurso que ni siquiera era suyo, eran depósitos de particulares que estaban en Jalapa. Y fúmale, se lo que le da el piquete de ojos ahí. Dice la Constitución del 24, queda para siempre prohibido todo juicio por comisión y toda ley retroactiva. ¿Qué significa todo juicio por comisión? No, no lo estamos hablando de los términos penales, de comisión por omisión. No, sino que eh, era común. Ay, es que esta frase es terrible, porque ahorita la recordé. Si quieres que un hecho no quede claro, no se esclarezca, integra una comisión. ¿La han escuchado esa frase? Hay un magnicidio, que se constituya la comisión. ¿Qué pasó esto? Que se haga una comisión. Siempre salen con eso. Hay un evento y que se haga una comisión. Aquí les voy a platicar, nada más que no se me olvide, el grave error histórico constitucional que llevó a que se pensara que la Corte podía ejercer la acción penal. Pero aquí nada más se los dejo así como un pequeño spoilerazo. Dice la Constitución que quedan prohibidos los juicios por comisión, porque se acostumbraba desde antes de que se haya algún evento en el que se ha involucrado algún político, se designa una comisión de diputados para que lleven a cabo el juicio de tal persona. Se designa una comisión integrada por fulanito, 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 para que se procese en específico a tal sujeto. Eso era de todos los días, de todos los días. ¿Por qué? Porque el poder arbitrariamente trataba de consolidarse a través de la amenaza del castigo. Y para ello, como no tiene formas procesales definidas, el tema de las comisiones. Era una especie de ordalía política procesal, porque lo que se trataba era de eliminar al adversario. Claro que también el homicidio, el asesinato, es una forma de eliminación del adversario, pero aquí trataron de ser, digamos, un poquito más decentes y empezar a eliminar con las figuras del destierro o del encierro, a la que luego se sumaría la del entierro en los términos porfirianos. Bueno, Porfirio Díaz estaba en Ignacio, todavía andaba ahí tocando un arpa en las nubes junto con Benito Juárez y todo, pero esto es en la Constitución de 1824. Queda prohibido los juicios por comisión, pero fíjense, y queda prohibida toda ley retroactiva. Bien, toda ley retroactiva está bien, pero es sobre todo porque quieren establecer un nuevo orden legal en México, ¿correcto? O sea, vamos a poner
De aquí para adelante lo bueno. Pero si no lo materializan en el ámbito procesal, las leyes procesales, ustedes lo saben, quienes son abogadas, abogados que me conceden el honor de poder platicar con ustedes, saben que en el tema de las leyes procesales no hay una retroactividad, porque no aplica la tesis de los derechos adquiridos. Estamos en una retroactividad procesal que rigen de momento a momento. Por eso es que no vamos a tener problema en el ámbito de que se siga aplicando la ley de las 7 partidas, el fuero juzgo, en los procesos penales. Bueno, dice, ninguna autoridad aplicará clase alguna de tormentos, sea cual fuere la naturaleza y el estado del proceso. Por fin va a haber un documento que será el que termine de darle los últimos clavos al ataúd de la Santa Inquisición. Se acabó el Santo Oficio, no se acabó la creencia, no se acabó el modo de investigar, pero al menos en una aspiración, tampoco se terminó la tortura, pero en un modo aspiracional, la Constitución establece que ninguna autoridad aplicará clase alguna de tormento, sea cual fuere la naturaleza y estado del proceso. Claro que es un avance fundamental, importante en esta meta de poder eliminar y desterrar el tormento como una práctica. Nadie, fíjense esto, nadie podrá ser detenido sin que haya semiplena prueba o indicio de que es delincuente. No estamos hablando del hecho, estamos hablando de la persona. Prueba semiplena. ¿Quién va a calificar la, la semiplenitud de la prueba? Desde luego que aquí tenemos una apertura a la arbitrariedad, porque semiplena prueba o indicio de que la persona es delincuente. ¿Y cuál va a ser el indicio de que una persona es delincuente? Que salió corriendo cuando vio al alcalde, que le escupió al alguacil, que salió de una pulquería con una jícara de pulque, porque no está diciendo que haya cometido un hecho, de que es delincuente. Y vean, ninguno será detenido solamente por indicios más de 60 horas. Bienvenidos al primer plazo que se establece para que una persona pueda estar detenida. 60 horas. Ese es el origen. Artículo 152 de la Constitución de 1824. Y el término indicio sigue existiendo en las legislaciones, como lo platicamos hace algunas clases respecto de otros ordenamientos de otros países que hablan del tema del indicio. Ninguna autoridad podrá librar orden para el registro de las casas, papeles y otros efectos de los habitantes de la República, si no es en los casos expresamente dispuestos por ley y en la forma que ésta determine. Esto nos recuerda inmediatamente a la cuarta enmienda de la Constitución de Norteamérica. Y la enmienda número 5 la vamos a ver reflejada en lo siguiente. A ningún habitante de la República se le tomará juramento sobre hechos propios al declarar en materias criminales. Bien, hace, ¿qué será? ¿10 años? ¿8 años? Más o menos. Estaba dando clases sobre el sistema acusatorio. No recuerdo en qué parte del país. Estaba ahí con colegas y alguien me decía, qué interesante que por primera vez en México se hable de la conciliación, de que pueda haber mediación. Porque estaba muy de moda esa palabra, mediación. Muy, muy de moda, ¿no? Y la mediación, y qué bueno, por primera vez es un hito en la historia de nuestro México que por fin vaya a haber mediación.
como la plática era muy suelta, como las que tenemos usted y yo en estos momentos, le dije, bueno, quizás sea la primera vez en este siglo, pero en el siglo anterior ya existía la mediación. Decían, ¿cómo es posible? Si la mediación es algo propio y característico del sistema acusatorio. No, 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 en absoluto. Miren, les dije entonces. Artículo 155 de la Constitución de 1824. 1824. No se podrá entablar pleito alguno en lo civil ni en lo criminal sobre injurias sin hacer constar haberse intentado legalmente el medio de la conciliación. ¿Ah? La figura de la conciliación existe normativamente desde 1824. No es una obra exclusiva del sistema acusatorio. A nadie podrá privarse del derecho de determinar sus diferencias por medio de jueces árbitros, nombrados por ambas partes, sea cual fuere el estado del juicio. ¿De dónde viene esto? Del sistema anglosajón. ¿Sabían ustedes que desde aquella época en los Estados Unidos las partes podrían contratar principalmente a un juez retirado para que dirima el conflicto? El día de hoy, si ustedes están en Estados Unidos, en cualquier estado y tienen un tema, van a hacer una denuncia contra una empresa, contra un particular, no sé, pueden contratar un juez privado. Se rentan los jueces privados por hora. ¿Ok? Oiga, quiero este juez, sí, sí. Oye, te cito, ahí te mando mi cita, vente a mi oficina, vamos a hacer aquí la audiencia y llega el juez rentado, se presenta, se sienta, cada quien con sus micrófonos, se pone y dice, adelante. Y el juez dirige, a ver, señores, cuáles son sus problemas, esto y el otro, y el juez resuelve. Así es. Bueno, en la Constitución de 1824 ya lo tenemos establecido. ¿Ok? Y cuando en esas charlas, en esas pláticas de hace 10 años más o menos, eh, se hacía mucho énfasis en lo relacionado con el sistema acusatorio, que dicen, ah, es que miren, es impresionante esta reforma constitucional, que por primera vez en México vamos a tener un sistema procesal distinto. Él me decía, hey, no, no, no precisamente es así. No, no, no. La primera vez que se implementó en México el sistema acusatorio fue en el año 1828. Como decía el célebre Canacas, apúntele bien, anótele ahí, 1828 es la primera ocasión que en México, en los Estados Unidos mexicanos con J, se implementó el sistema acusatorio. ¿No se la sabían esa? Bueno, pues ahora ya se la saben. Porque si ustedes me permiten correlacionar el tema de la conciliación del que habla la Constitución del 24, que era sobre el tema de injurias. ¿Qué es una injuria? ¿Qué es una injuria? No, injuria no son malas palabras que se dicen nada más, palabras violentas como se decía en aquel tiempo, sino hechos ciertos o falsos que le pudiesen generar un descrédito a la persona a quien se le están lanzando esas porfías, lo cual era muy común desde la Nueva España, hombre, no, a la cantidad, ¿saben por qué existía en Europa y luego se trajo aquí a la Nueva España el duelo? Pues, derivado de esto precisamente, de injurias. Es que tú le vas a la América, ah, me injuriaste, no, eso se paga con la vida y órale, te reto un duelo. Entonces, las injurias es algo muy común en la sociedad,
Por eso la Constitución del 24 dice, ok, sí es un tema muy candente, pero sí puedes hacer un proceso civil, sí puedes hacer un proceso criminal, pero no sin antes haber agotado la conciliación, una mediación, ¿no? Pónganse de acuerdo, y para evitarnos qué, para evitarnos procesos. Bueno, ¿dónde se cometen el mayor número de injurias, además del espacio público? Se cometen a través del medio de la imprenta, este fenomenal invento de Gutenberg que nos ha permitido a la sociedad humana abrevar de lo más maravilloso que puede existir, que es la posibilidad de la lectura, del conocimiento. Gracias a Gutenberg, bueno, a lo mejor hubiera sido otro, pero gracias a Gutenberg ahora podemos leer, platicar, estar leyendo y bueno, eso es un placer, es un hedonismo la lectura. Ahora, la imprenta como tal va a ser el espacio escrito donde se cometen muchísimas injurias, ¿no? Donde se diga en una columna, pues fíjese que fulanito y con fulanita y esto y el otro. Bueno, en la Nueva España, en la Nueva España se estaba aplicando una ley de imprenta española que fue sustituida, la última, por la de 1820. 1820. Ya con la consumación de la independencia, con la constitución del 24, con la Cámara de Diputados ya establecida, el Congreso de la Unión, senadores, diputados, el problema de los medios de comunicación en la época era que seguían siendo espacios de críticas entre los dos grupos. Los conservadores le echaban a los liberales le echaban a los conservadores. Y ahí se la pasaba, ¿no? ¿No? Y que de repente apareció una nota en el Reforma, y luego acá apareció en la Jornada, y bueno, pues aquellos tiempos, ¿no? Entonces, se tomó la decisión de crear una propia ley de imprenta en 1828 que estableció el modo de cómo llevar a cabo los procesos penales relacionados con los delitos de imprenta. ¿Y cómo creen que era ese sistema? Que no estoy aquí cayendo. ¿Cómo creen que era ese sistema procesal? Se establecía un jurado de acusación y un jurado de sentencia. El alcalde convocaba al jurado de acusación, el alcalde. El alcalde no es el presidente municipal como lo conocemos hoy. El alcalde sigue siendo como el alguacil o el sheriff inglés. Es el alcalde de la Nueva España, es el que anda corrigiendo los delitos. ¿Ok? El alcalde convocaba al jurado de acusación para exponer ante ellos el hecho que posiblemente podría constituir un delito de imprenta. Y si el jurado de acusación determinaba que sí había elementos para la investigación de ese hecho, entonces el alcalde iba con el juez de primera instancia y le decía, señor juez, el jurado de acusación ha autorizado que se haga esta investigación. El juez recibía y decía, correcto, muy bien, a ver, cítese a la persona, comuníquese a la persona que hay una investigación que produzca sobre de ella, es decir, que la conteste. Y vamos a fijar una audiencia para que venga aquí con sus testigos y lo que tenga que hacer. Pero antes de que eso ocurra, permítanme designar al jurado, perdón, al jurado, que tiene que estar integrado por 12 personas. Entonces, a ver, usted, asistente mío de juez, vaya con las cédulas de notificación y descenso y vea que se vengan 12 personas en tal día. Y llegaban las 12 personas, llegaba la persona que había sido señalada como posible autora del hecho que se está investigando, y bueno, ¿tiene algo que decir? ¿Es culpable? ¿No es culpable? No, no soy culpable. Ah, bueno. ¿Va a aportar pruebas? Sí, quiero aportar pruebas. Bueno, a ver, tomemos nota, ¿qué pruebas son? Sí, sí. Tal día viene usted, aquí las trae. Señores de jurado, muy bien, ya escucharon. Tal día aquí nos encontramos de nuevo. Y tenía, desde luego, la persona acusada el derecho de ser asistida por un letrado. En contrapartida se encontraba el promotor fiscal, que era el que iba a hacer la acusación en lugar del alcalde. Y entonces llegaba al día de la audiencia y a desahogarse las pruebas. Y entonces el defensor o el imputado primero hablaba y decía, soy inocente por esto, por esto y por esto.
Perdón, primero hablaba el promotor fiscal, disculpen ustedes, y decía, este señor es culpable por estos hechos. Y luego contestaba la defensa. Y de ahí empezaba el desahogo de pruebas. La fiscalía y el defensor daban su speech final y ahora sí el jurado deliberaba y resolvía si era culpable o si era inocente. 1828. Y está en la ley de imprenta, se las comparto, ahí viene todo el procedimiento. Eso era el sistema acusatorio. El sistema anglosajón, nuestro sistema no es otra cosa que el sistema anglosajón, digo, no lo podemos negar que se quiera ahí disfrazar el origen del sistema, no. Nuestro sistema acusatorio es el sistema de Estados Unidos, con algunas leves diferencias, pero de la neocolonización procesal les hablaré cuando lleguemos al año 2000. Estamos en el 1828 apenas. Pero esto es para que ustedes lo tomen en consideración, de que el sistema acusatorio desde entonces se está aplicando. Y luego va a tener una segunda puesta en marcha el sistema acusatorio en el siglo decimonónico, que todavía no se las adelanto, porque si no luego me hago bolas y ya no puedo regresar en el tiempo. Pero esto es lo que está pasando en los ámbitos que tienen que ver con el ámbito netamente normativo. Y ya que estamos acá, les voy a platicar un poquito de la Constitución de 1836. La Constitución de 1836, conocida también como las 7 leyes constitucionales expedidas mientras Antonio López de Santana es presidente de México, nos va a poner en un desorden, va a armar un caos porque se trae la figura del supremo poder conservador, eh, divide al país en departamentos con un ánimo centralizador absoluto. Bueno, eh, vamos al tema criminal, que es el que nos interesa a nosotros, ¿no? Dice, toda prevaricación por cohecho, soborno o baratería produce acción popular contra los magistrados y jueces que la cometieren. Acción popular. Es una figura europea, la acción popular, que luego la vamos a encontrar por acá como en otras expresiones, pero desde 1836 ahí tenemos la acción popular en temas de cohecho, de prevaricación, soborno. Eh, Artículo 40, 1836. Para entablar cualquier pleito civil o criminal sobre injurias puramente personales, presentarse antes el medio de la conciliación. Pues claro, el pleito entre este pleito de los medios de comunicación, que es un tema que me gustaría contarlo en términos de las expresiones de Heidegger, Ser y Tiempo, sobre el señorío de los otros, la existencia inauténtica, de cómo hay personas que solo se guían por lo que dicen los medios o lo que dicen los otros, que es algo que critica duramente Heidegger. Y habla de cómo los otros que producen la comunicación son los que terminan dirigiendo las voluntades. Pero bueno, aquí lo que les quiero decir es que los temas de imprenta siguen en auge y les voy a adelantar algo. Los temas de imprenta son los que van a motivar la segunda aplicación del sistema acusatorio en México. Los pleitos, los delitos cometidos a través de la imprenta. Bueno, entonces dice, el mandamiento escrito y firmado del juez que debe preceder a la prisión se hará saber en el acto al interesado. Este y todos deberán obedecer y cumplir estos mandatos. En caso de resistencia puede usarse la fuerza.
Para proceder a la prisión se requiere que proceda información sumaria de que resulte haber sucedido un hecho que merezca, según las leyes, ser castigado con pena corporal. La Constitución de 1836 no maneja ni manejará el concepto delito. Dice que procede información sumaria de que resulte haber sucedido un hecho que merezca, según las leyes, ser castigado con pena corporal. ¿Por qué razón? Porque nuestra Constitución, tanto del 24 como del 36, traen una fuerte influencia de la Constitución estadounidense, donde no se habla de delito, se habla de hecho. El hecho que la ley señale o vincule con una pena corporal. Por lo tanto, sus antepasados, nuestros antepasados que litigaron en aquellos años, se ocupaban de acreditar un hecho, no un cuerpo del delito. En esos tiempos, aclaro, porque después de otras reformas, de otras constituciones, vamos a separarnos de la tradición anglosajona y nos vamos a inclinar hacia la europea, básicamente la alemana. Ya explicaré por qué de todo ello. Que resulte también algún motivo o indicio suficiente para creer que tal persona ha cometido el hecho criminal. A ver, permítanme nuevamente darle lectura a estos dos requisitos y ustedes me dirán qué tan dispar está de la reforma del artículo de la reforma constitucional de 2008, 1836. Para proceder a la prisión se requiere: 1. Que proceda información sumaria de que resulte haber sucedido un hecho que merezca, según las leyes, ser castigado con pena corporal. Número 2. Que resulte también algún motivo o indicio suficiente para creer que tal persona ha cometido el hecho criminal. No estamos abarcando aquí tanto la acreditación del hecho y la posible participación, autoría y participación de la persona en su comisión. ¿O qué diferencias podemos encontrar? Ustedes me tienen que ayudar. Si hay diferencias entre lo que disponía la Constitución del 36 y lo que hoy en día estamos debatiendo en nuestras audiencias de petición de vinculación y todo eso. Y dicen, no, mire, es que esto es una novedad. ¿Cuál novedad? Esto ya... Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Para proceder a la simple detención, basta alguna presunción legal, caray, o sospecha fundada. No, y es el concepto de la sospecha fundada. Es un concepto de reciente factura, establecida en las tesis emitidas por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la décima época y más concretamente en los años 2014-2016 bajo los rubros control provisional de la detención, sospecha fundada, etc, etc, etc. Para proceder a la simple detención basta alguna presunción legal o sospecha fundada que incline al juez contra persona y por delito determinado. Una ley fijará las penas necesarias para reprimir la arbitrariedad de los jueces en esta materia. ¿Por qué? Acuérdense lo que decía Lardizábal y Uribe. Los jueces andan regalando sin ton ni son autos de prisión. Hay mucha arbitrariedad. A ver, deténganme aquel, deténganme ese, me quedó viendo feo, deténganme ese otro, a ese porque le gusta el reggaetón. Bueno, eso sí tendría que estar constitucionalmente justificado, legitimado y explicado, pero bueno, el punto aquí, leyendo nuestras constituciones, vamos a encontrar muchísimas similitudes con lo que hoy estamos viviendo procesalmente hablando. Eh, Ningún embargo alguno en sus bienes, sino cuando la prisión fuere por delitos que traigan de suyo responsabilidad pecuniaria, y entonces solo se verificará en lo suficientes para cubrir reparación del daño. Hoy se habla mucho de reparación integral del daño. Bueno,
¿Está bien? Cuando en el progreso de la causa y por sus constancias particulares apareciere que el reo no debe ser castigado con pena corporal, será puesto en libertad en los términos y con las circunstancias que determinará la ley. Este es el abuelito de la revisión de medidas cautelares. Cuando en el progreso de la causa y por sus constancias particulares apareciere que el reo no deba ser castigado con pena corporal, será puesto en libertad en los términos y con las circunstancias que determinará la ley. O también el abuelito del incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Dentro de que se verifique la prisión o detención, se tomará al presunto reo su declaración preparatoria, que manifestará la causa del procedimiento, nombre del acusador, y esa primera declaración, como las demás que se ofrezcan, serán recibidas sin juramento del procesado por lo que respecta a hechos propios. Y bueno, no se puede usar el tormento, la pena y el delito es personal, no va a trascender a la familia. 1836. Estos son documentos interesantísimos porque nos permiten abrevar sobre los orígenes de nuestros sistemas procesales y luego les diré cómo se fueron torciendo. Bueno, vamos tantito a Europa. Esta y la siguiente sesión vamos a tener que estarnos en Europa porque vienen cosas bastante fuertes. ¿De quién les quiero hablar? Hoy solamente me va a alcanzar a hablar un poco de Hegel y quizá un poco de Feuerbach. Y ahí sí voy a cometer una injusticia tremenda con el gran Anselm von Feuerbach por cuestiones de tiempo. Pero antes de hablar de don Anselm von Feuerbach, es conveniente hablar de Hegel. Hegel es un filósofo fundamental de estudio obligado en el ámbito de la filosofía, que también analizó al derecho. Él tiene muchísimas obras. Él habla de la fenomenología del espíritu, es quizá su obra cumbre, Fenomenología del Espíritu. Él construye la idea de los espíritus en un debate que lo deriva desde antes de Kant, lo deriva yo creo que desde Descartes, en cuanto a los niveles de conciencia y a los tipos de espíritus, porque habla de tres espíritus, no es nada más uno. El espíritu, estamos en el tema um, filosófico, ¿ok? Cuando se habla de espíritu, no tendremos necesariamente, en el caso de Hegel o de Hegel, asociarlo con el alma, porque si no nos vamos a enredar. Permítanme. El avance del espíritu se produce en tres fases. La fase de la libertad, en la segunda fase, el derecho y la moralidad, y en la tercera fase, que es el absoluto, es cuando los hombres son realmente libres. Pero las expresiones que hace don Guillermo Federico Hegel tienen que ser entendidas en el lugar donde lo escribió, la época en que lo escribió, porque lo que está buscando Hegel es justificar el poder absoluto. Por eso habla del espíritu absoluto. Él es un prusiano, ¿correcto? Y Hegel, porque hay que decirlo, Hegel está a favor del status quo, está a favor de la naciente y dominante sociedad burguesa, está a su favor. Él tiene este libro, ¿ok? A lo mejor alguno de ustedes se los hicieron leer en sus estudios universitarios. De este libro le dedica 6 páginas a lo máximo al ámbito penal. Pero a lo mejor ni don Guillermo Federico Hegel se entendió a sí mismo.
Porque Hegel no es claro cuando intenta explicar la pena. Me voy a lo siguiente, para que veamos un poquito la filosofía de Hegeliana. Hegel es conocido por utilizar como método la dialéctica, la negación de la negación para la confirmación de la primera afirmación. Tiene un libro que les recomiendo muchísimo que se llama Dialéctica del esclavo y el amo. Dialéctica del esclavo y el amo. Es muy bueno. Y ahí viene explicada esta cuestión de la dialéctica. Existe una cosa por sí misma. No es existencia, pero el existir en sí misma, si no hay quien la ataque, pues ¿de qué sirve? ¿Se acuerdan cuando les platiqué de Hormuz y Arimán en la mitología persa? Que Hormuz había creado el mundo y que estaba muy orgulloso y feliz y dijo, bueno, pues ya hice el mundo, nada más que ahora ya me estoy aburriendo y necesito a alguien con quien ponerme a pelear. Necesitaba alguien con quien ponerse a pelear para autoconstatarse de lo que era. Entonces por eso crea supuestamente Arimán. Arimán vendría a ser la negación de Hormuz, porque Arimán representa todo lo contrario, de la bondad, la belleza, eh, whatever. En tanto que Arimán representaría los instintos naturales de la persona, lo malo, lo diabólico. Entonces Arimán, cuando le dice yo soy el bueno, Hormuz intenta sobreponerse para confirmarse, al decirle no, tú no eres el bueno, soy yo. Y de esa manera se autoconfirma, se autoconstata. De la negación surge la confirmación. Este ejemplo que les estoy poniendo para tratar puerilmente de transmitirles la esencia de la dialéctica hegeliana, lo va a llevar al tema del derecho penal, de la pena. Kant es retribucionista y lo que propone Hegel es que la pena es un derecho, así como me lo escuchan, es un derecho de la persona a quien se le va a imponer. Sí, no lo ve como un castigo. Inclusive utiliza la palabra orgullo, orgulloso. Pero ¿de qué está hablando Hegel cuando dice que la pena es un derecho del que cometió un hecho? Ah, bueno, porque quienes han leído filosofía del derecho y quienes han leído en concreto cuando se habla del derecho penal y del delito, se habrán dado cuenta de manera inmediata que solo habla de los temas de carácter patrimonial. Porque para Hegel, una persona lo es en la medida en que tiene propiedad. Si no tiene propiedad, no existe. Es decir, la filosofía hegeliana está hecha para la aristocracia, no para los otros, no para los colonizados, no para el dispensable, no para el extranjero, no para el no deseado. Esos no, para el lumpen, no, 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 no. Él es high, él está en otra cosa. Entonces dice, la propiedad es fundamental. Y cuando la propiedad trasciende hacia otra persona, debe haber un contrato. Y quien viole ese contrato adquiere el derecho de tener un castigo. El derecho, porque estamos hablando entre nobles. Por eso es que muchos no entendían. Hegel decía, es que la pena es la negación del delito y por lo tanto la pena es la constatación del Estado de Derecho. No, 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 es la constatación del status quo, del status quo. Eso es lo que escribe Hegel, eso es lo que él hace, porque simple y sencillamente Hegel eh, hace lo que le estoy comentando. Ya se nos fue aquí la luz, no sé si todavía sigo, me quedé aquí en el speech, parece que se acabó solito. Alfredo, David, no sé si hay alguien por ahí. Yo creo que Facebook ha advertido que estoy atacando a la clase dominante, o a lo mejor los de Facebook les gusta
Hegel, pero parece que ya no hay nada. Problemas para reproducir el video. Bueno. Bueno, si me siguen escuchando, saludos a Alfredo, a Rafa Venegas, Lore Amador, Irmis, Luis, Karenina, Ranferi, Gustavo, Edgar, Eloísa, Simitrio, mi estimado, mi brother, Carlos Galicia, José Fernando, Giancarlo, Alejandra Caravantes, Oscar Iván, Heriberto, Maggie, Rosa María Andrade, María Eugenia, Humberto Araujo, Crispín, Laura. Saludos hasta Estados Unidos, saludos allá para todos los paisanos, échenle ganas. Digo, no de si me sigan viendo, sino ya pues, mañana les reitero los saludos allá a toda la banda. Gloria Amador, Humberto Araujo, Mariana, Gaby, Vilma, Heriberto, Norma Gallega, Alejandro, Humberto. Me siguen escuchando. Me escuchan, bueno, qué bueno que me escuchen. Bueno, voy a terminar con esto, lo de Hegel, aunque no le guste a los de Facebook, pero Hegel lo que sostiene es el status quo y solamente habla de las penas que se tienen que entenderse como un derecho para la persona que no cumplió con el contrato, porque tiene que ver con un carácter patrimonial. Entonces, orgullosamente se te va a sancionar, pero todos seguimos formando parte del mismo grupo, no hay un rompimiento social. Este es el fondo de la filosofía hegeliana en lo que tiene que ver con el ámbito del de carácter penal. Eso es. Y cuando, me, cuando mencioné que iba a ser injusto con don Ansel von Feuerbach, es por lo siguiente. ¿Alguna vez se llegaron a preguntar por qué razón el derecho penal ha tenido una estructuración desde Alemania? ¿Por qué estudió el derecho penal de la manera en como nos ha apasionado a muchos? Aquí está la razón. Anselm von Feuerbach es el genio de genios, es un filósofo, es un teólogo, es un hombre que se metió a estudiar a Kant, que estudió y leyó a Hegel, que estudió, enseñó a Carlos Marx. Es un genio. Y este genio se interesó en Prusia por la creación de un código penal como esquema de control, como esquema de control. Y este genio escribió el Tratado de Derecho Penal, el primer tratado de derecho penal ya como tal. Y él es el creador del Código Penal de Baviera de 1813. Si a alguien le debemos los penalistas la creación de un sistemático del derecho penal, es a Anselm von Feuerbach. Es un libro extraordinario que lo tradujo al castellano el único genio que nos queda con vida en el ámbito penal en el mundo. Bueno, cada quien, ¿no? Eugenio Raúl Zafar. Luego tenemos a Don Gunther Jacobs, tenemos a Roxin, sí. Pero me refiero a otra connotación, a una connotación distinta. Entonces, para poder entender el origen de la ciencia penal alemana, hay que leer a Feuerbach. Feuerbach, en el artículo 1 de ese Código Penal bávaro, estableció en castellano lo que inmortalizó en latín. Nullum crimen, nullum pena, sine lege. No hay crimen ni pena. Feuerbach, imbuido del debido proceso, imbuido de las filosofías que él mismo enseñó, que él mismo practicó, llega a la cumbre en el ámbito penal. A eso obedece que todo el conocimiento del derecho y estudio del derecho penal devengan de Alemania. Se lo debemos a Feuerbach. Hablar de su obra, estudiar su obra, el tratado, excede de los límites de estas sesiones que estamos teniendo. Pero quiero que ustedes, los penalistas interesados en el tema,
no solamente conozcan el origen de nuestra ciencia, sino al autor y a ese gran autor, y que se le estudie y que se le rinda el merecido homenaje que tiene. Y que lo tenemos que entender, que lo que él escribe y cómo escribe lo hace en el entorno que está viviendo en inicios del siglo XIX en Prusia, esa gran Prusia poderosísima a la que el propio Hegel le rinde tributo. Ahí tienen ustedes entonces ya sentadas las bases nosológicas de lo que será la ciencia del derecho penal. Pues muchísimas gracias, aunque se enojen los de Face, han de ser civilistas yo creo, o le van a la América, pero bueno, me da mucho gusto no verlos porque ya no los veo, pero si me están escuchando, qué bueno, les mando un abrazo, nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Tenemos una cita mañana a la 1 de la tarde para continuar con nuestras charlas. Un gusto, un fuerte abrazo, cuídense, quédense en casa.